Tenemos que seguir analizando lo que ha pasado en Suiza, en ese bar muy cercano a una estación de esquí, donde literalmente se ha incendiado todo el bar, en el que había unas 350 personas en su interior, falleciendo así un total de 50. Por el momento hay fuentes que dicen 40, otros 47, en torno a 50 es lo que se asegura en varios medios de comunicación. Y hay muchos registros de propiedad aquí que tenemos que ir comentando. De hecho, lo que vamos a ver también en este vídeo de esta tragedia en Suiza, en este año nuevo terrible, que se incendia un bar. Aquí vemos 47 fallecidos en Canal 12. Y hablaron con la expropietaria de este local para ver un poco qué es lo que dice, si en alguna ocasión había habido algún tipo de problema de este estilo, porque ahora lo que se sabe es que en los registros marcan como propiedad que el local de Crans Montana está a nombre de Jakes y Jessica Moretti, que son unos empresarios de origen corso. Por el momento borraron toda la huella de su negocio en internet, algo tremendo, y las primeras hipótesis que se manejan es que apuntan a que el fuego pudo iniciarse tras el uso de elementos pirotécnicos que provocaron una violenta deflagración. De hecho, tenemos aquí una fotografía que queríamos comentar de cómo supuestamente se colocaban las bengalas pegadas alrededor de las botellas, y que esto pudo haber sido lo que finalmente provocó esas varias decenas de muertos y más de 100 heridos en este bar de una estación de esquí de los Alpes suizos. Este terror que se propagaba a las 1:30 de la madrugada en este bar llamado Le Constellation en Crans Montana, en el cantón de Valais, en donde algunos vecinos y algunos amigos pues escucharon lo que estaba pasando y el origen de ese fuego. Dicen que fue una bengala pegada a una de estas botellas y un techo inflamable. Lo raro es que no ocurriese nunca y justo ocurre este día, ¿no? Esto es algo que habrá que ver si realmente es por el origen de alguna bengala un poco que tenía un poquito más de fuerza, que llegaba un poco más arriba. Y lo que algunos dicen es esto, o sea, algunos testigos dicen que las luces de este fuego se acercaron demasiado al techo, como que un camarero se subió encima de otro y esto fue lo que provocó lo de que este material altamente inflamable pues se quemase, ¿no? Y veremos qué más cosas se van sabiendo, pero hay algunos relatos de los sobrevivientes que son tremendos, o sea, diciendo que habían visto en menos de 3 minutos ya todo el local totalmente lleno de fuego, humo, personas quemándose por todos lados. Una salvajada, algo brutal. O sea, tenemos uno aquí que decía: la gente todavía no había terminado de salir del lugar cuando llegaron los bomberos y la ambulancia. Es brutal, la verdad, todo lo que se está comentando acerca de esta tragedia sin precedentes, hablando aquí a 2 de enero, ¿no? De 2026. Vamos a ver lo que decía la ex jefa o la ex propietaria de este local que habló por aquí con Canal 12. Patricia. Jorge, hola, ¿cómo les va? Contanos un poquito lo que sabes de ahí, que me dijeron que es bastante. Sí, es bastante. Bueno, ahora estoy acá en el lugar de los hechos, estamos muy cerquita donde pasaron las cosas. Vinimos porque han puesto muchas velas, flores, la gente que ha traído. Es un bar que hace muchísimos años que funciona, uno de los más viejos de Crans Montana. Bueno, mi marido lo tuvo hasta hace 18, 19 años. Lo tuvo durante 20 años. Joder. Y bueno, después quitamos el bar para ponernos un restaurante, pero bueno, siempre todo acá en el pueblo, ¿no? Y por lo que se sabe, Patricia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió el incendio? ¿Cómo se produjo? Aparentemente una persona que llevaba un balde con una botella de champán y una vela que hace chispa se subió sobre el cococho, se hizo cocochito con otro, la vela llegó al plafón y empezó el incendio. Aparentemente hubo un rato el fuego, por lo que se está diciendo acá, hasta que bueno empezó a propagarse. Y la zona para la puerta de escape, hay testimonios que marcan mucha dificultad para evacuar la zona. ¿Cómo es el bar?
¿Sabés si se podía haber previsto un escape más rápido? No, el bar, la infraestructura del bar es muy antigua, es una de las más viejas de Crans-Montana, así que no están hechas capaz con todas las medidas de seguridad que se hacen hoy en día. Tiene una entrada, antes tenía una gran terraza, que ahora esta persona que tiene ahora, que es de propiedad de él, la cerró, o sea que es como una pecera, por explicarlo de alguna manera. Después entras a la parte de arriba del bar, que es un bar así chiquito, y después tenés una gran escalera que baja a la parte del subsuelo, que es la parte más grande del bar. Es verdad que he visto como que muchísimos medios de comunicación en Argentina estaban hablando de esta tragedia. Me pareció llamativo, no sabía que la ex dueña del bar o los ex dueños eran argentinos, o sea, que también tienen un restaurante por ahí en esa zona donde se produce esta tragedia, ¿no? Porque veía muchísimos medios hablando de esto y hablando incluso con la ex dueña, y la verdad es que no sabía muy bien por dónde iban los tiros, pero aún así esta tragedia, que deja más de 40 muertos seguro por el momento, pues llama la atención también que justo pues sea una persona argentina que tuviese anteriormente el bar. Y ahí ese techo que agarró, muy bien lo relatabas vos, que es una botella de champán que... Una bengalita. Como si fuera una bengala, claro. Que fue, como se subió arriba, prendió fuego. El material del que está el cielo raso o el techo, evidentemente es un material muy inflamable, porque parece que se propagó muy rápido, ¿no? Sí, es increíble, o sea... No, es realmente incomprensible que se haya propagado de la forma que se propagó. Estamos esperando que... Ay, se cortó. Ay, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Estamos esperando las noticias de... Estamos esperando los informes oficiales, todavía no se sabe muy bien cómo están pasando las cosas. Sí se sabe, hubo un informe esta mañana a las 10 y ahora hicieron uno a las 17:45 hora de acá, donde dijeron que había 47 personas que habían muerto y había 115 heridos graves. Patricia, estas llamas se habrían iniciado en lo que vos describís como el subsuelo, la parte más amplia del bar. Exacto. A lo que estaban pidiendo, por lo que yo he visto, ya que cesasen o que parasen de utilizar este tipo de pirotecnias dentro de locales, ya sea de discotecas, bares, porque es muy frecuente esto. Yo lo he visto muchísimas veces yendo a algunos pubs, a algunas discotecas, que en reservados y así, es como para hacerlo como un poco más atractivo o algo así. Y siempre, ha habido en algunas ocasiones que ha ocurrido este tipo de cosas, porque al final mezclamos vidrio, ese tipo de botellas, justo con esas bengalas, con ese tipo de fuegos, que la verdad es que muchas veces no sucede nada, en la mayoría, pero con que suceda una vez, creo, una, dos o cinco, creo que aquí tiene que servir un poco de precedente esto, ¿no? Y estaban hablando de prohibir este tipo de cosas en discotecas. Veremos qué sucede con eso, ¿no? Exactamente, en la parte más amplia del bar, en la parte de abajo. La de más difícil para salir también. Claro. El problema después que yo no sé, porque como refaccionaron un poco a la época cuando mi marido estaba, había una salida de seguridad atrás. La verdad que ahora no sé, pero me parece que sí, no, al nivel salir rápido, no se puede. Patricia, nos contabas por privada que... Bueno, aquí está esta persona que sabe perfectamente cómo es este local, diciendo que sería muy difícil el tema de salir rápido. Esas salidas de escape no se podrían producir de ninguna manera. De hecho... había varias personas diciendo que la gente piensa que Suiza es un paraíso de reglas, etcétera, pero no es así. O sea, hay cosas malas como en todos lados, ocultamientos de información, y lo que dicen es que dentro de este antro supuestamente, vamos a decir presuntamente, había menores de edad, que esto es algo que nadie controla,
y que el tema de la pirotecnia es normal que se use en este tipo de lugares, pero justo es de madera todo el sitio, entonces ardió de una forma terrible, ¿no? Vemos así que el tema de menores de edad, de hecho hay otros testimonios que escuchamos que hablaban también de que había menores, no sé esto cómo va a suceder o cómo se va a ver, porque supuestamente no podrían entrar porque habría venta de bebidas alcohólicas, no sé cómo va a pasar aquí, pero los dueños, entre la tragedia, todas las muertes que se acumulan y el tema de los menores, pueden estar en un aprieto brutal, ¿no? Hablando de otras cosas, que ya las muertes y cómo se suceden y los testigos, los amigos de algunas de estas personas, lo que hablan es brutal, o sea, los testimonios, ahora comentaremos alguno de ellos, pero creo que se suman aún más cosas, ojo. No sé dónde leímos que tu hija estuvo a punto de ir a ese lugar ayer. Bueno, mi hija es una habitué, tiene 17 años, como yo le he dicho 17, en varios reportajes, es un bar para los jóvenes que empiezan a salir. O sea, es un bar que está para los más jóvenes, de 15, 16, 17, 18 años. Ostras. Es como que es el lugar de referencia donde van. Entonces, bueno, por ejemplo, mi hija que tiene 17 todavía no puede entrar capaz a otros bares, entonces el lugar de referencia de ella y todos sus amigos es este. Ella dio la casualidad, gracias a Dios, que por otros motivos no vino, se quedó en casa y bueno, gracias a Dios tuvimos suerte. ¿Ustedes viven en ese lugar, en Transmontana ahí? ¿Viven ahí? Sí, nosotros vivimos acá. Yo hace 22 años que estoy acá. Te mandamos un saludo grande, muchísimas gracias por esta comunicación. A ver, es tremendo porque parece que van a sacar los datos, no se sabe quiénes podrían llegar a ser, pero por el momento hay 16 italianos desaparecidos, entre 12 y 15 hospitalizados, muchísima gente de Italia sobre todo, pero sí, también estamos hablando de esta localidad de 10.500 habitantes, Crans-Montana, en los Alpes suizos, ¿no? Un sitio al cual parece que estaba bastante de moda acudir desde algunas regiones cercanas, algunos desde Milán, etcétera, y iban a este sitio, ¿no? Me parecía como un sitio de este tipo de bares, ¿no? Con temática, etcétera, justo al lado de una estación de esquí, y en ese momento a las personas que les encanta la nieve pues solían acudir, ¿no? Y de hecho el sitio web del bar decía que tenía capacidad para unas 300 personas, pero el número de personas que estuvieron en el local en ese momento no se sabe. Lo que sí dicen es que habrá víctimas entre los 16 y 26 años. Varios menores de edad creen que podía haber dentro, y algunos de ellos fallecidos tristemente, la verdad. Vamos a ver también por aquí en La Vanguardia con Maika Navarro todo lo que comentaba acerca del caso y todo lo que se sabe también desde un medio español. Una pequeñísima localidad suiza con muchísimo turismo había colgado literalmente el cartel de lleno para todas las familias que deciden, y gente que decide celebrar y despedir y arrancar el año pues esquiando. Son unas pistas de esquí muy conocidas en el corazón de los Alpes suizos. El establecimiento, la Constelación, tiene es como no es restaurante, es bar musical, discoteca de 2 plantas. Tiene una capacidad, un aforo para unas 400 personas. Aún no había colgado el cartel de completo, no habían 400 personas, todavía había muchos jóvenes que no habían llegado todavía. Y según los primeros, los supervivientes, el relato de estos supervivientes, algunos de los cuales estuvieron retransmitiendo parte de esa fiesta en sus redes sociales hasta la tragedia prácticamente, lo que han contado estos supervivientes en algunos medios locales es que parte de la fiesta estaba transcurriendo en el sótano. Y al parecer, pero falta todavía que las autoridades policiales lo confirmen,
las chispas de las bengalas que adornaban algunas botellas de champán que se habían abierto en ese momento, y de hecho algunas se habían juntado un grupo de clientes y las habían alzado al aire, alguna de esas chispas habría prendido en el material que hacía de aislante del techo de ese sótano. Ese fuego avanzó con una gran rapidez y enseguida todo el mundo habla, o los testigos hablan, de una explosión. En cualquier caso, ese sótano se convirtió en una auténtica ratonera por el humo, el fuego. Un sótano que, según algunos testigos, aseguran que solo había una única escalera de acceso para ascender y descender, y que allí, entre la oscuridad, el humo, el caos y el terror, lo inundó absolutamente todo, y de ahí esa tragedia, esas cifras de más de 40 fallecidos, por el momento todos muy jóvenes. Algunos gobiernos, como el italiano, ya han confirmado la nacionalidad de algunos de sus heridos. De momento son los únicos, el único país que ha confirmado la nacionalidad de alguna de estas víctimas mortales, y más de un centenar de heridos. Los heridos prácticamente todos son heridas, los críticos son de quemaduras de primer y segundo grado. Algunos de estos quemados ya han sido trasladados a hospitales de Italia, de Francia y de Alemania, y de hecho en el aeropuerto de Ginebra, de donde hemos aquí La Vanguardia aterrizado hace unas horas, se había habilitado un hangar, una zona exclusiva para el traslado de... Tremendo como, estamos viendo todas las noticias que hay de ese sótano repleto de gente y con esas pirotecnias, que terminó muy muy mal. De hecho, estuve viendo que algunos argentinos, ya que se empezó a sacar por allí también el tema, aparte de España y obviamente todos los países europeos que están sacando informaciones sobre esto, pero me decís que en Buenos Aires hubo una tragedia así, con alrededor de 200 jóvenes fallecidos en un local bailable que se llamaba el Cromañón, ¿no? Que estuvieron allí como una banda de rock o algo así, hace muchísimo tiempo de esto, y tenían por costumbre encender pirotecnia. En aquel momento pasó literalmente lo mismo, ¿no? Y también en varias discotecas con bengalas, que estuve viendo algunas noticias sobre esto, murieron 29 personas también en Perú, todo relacionado con este tipo de bengalas, o sea, casi siempre. De hecho, dicen que en algunos países están prohibidos los juegos de pirotecnia, ¿no? Que la policía intenta controlar este tipo de cosas, pero bueno, no sé realmente. Y luego, en México dicen que también hubo varios antros, discotecas llenas de pirotecnia, que serían igual a bombas de tiempo, ¿no? Una en los 2000 que saldó 22 muertos y 42 heridos. Hay muchos así, por lo que estoy viendo hay bastantes así, sobre todo en Europa Central no se recordaba ninguno así, pero evidentemente justo este bar, que parece que no era un bar adecuado para utilizar este tipo de pirotecnias, y al final ha saldado con una tragedia sin precedentes. Todo esto para empezar el año 2026. Este es el caso de Suiza. Venimos repasando lo que allí ocurrió luego de esta tragedia, este incendio, donde lamentablemente dejó 40 personas fallecidas. Estas son imágenes en vivo, donde fíjense ustedes la multitud que se acercó en conmemoración, acercando una velita, una flor de estas personas fallecidas, y todavía para los que se encuentran internados con graves heridas, luego de que la muerte se llevara a muchas personas. La fiesta en el bar, como les contábamos, ¿no?, que terminó en desastre por este incendio, que los testigos atribuyen a una bengala en una botella, descartaron un ataque terrorista. Esto se supo de inmediato. Lamentablemente, así arrancaba Suiza hoy, ¿no?, que comenzó con este año y de la peor manera, con este incendio, en un abarrotado bar, en un centro de esquí alpino muy conocido, donde asiste gran cantidad, no solamente de gente del lugar que se dedica al esquí, sino también gran cantidad de turistas. Por eso este festejo, marcado por el principio del Año Nuevo, tiene que ver con que había muchísima gente en el lugar. En principio se manejaron dos hipótesis. La primera, la que dijo una chica, que se estaba llevando adelante una fiesta de cumpleaños en el cual la moza enciende la bengala y esto da como resultado
semejante incendio. Y por otro lado, se habla o se estaría hablando de que pudieron haber puesto una bengala dentro de una botella, en este caso de champán. Esto hizo que se dispare hacia el techo y provocó este terrible incendio en el cual mucha gente se encontraba sin poder salir. No encontraban una salida de emergencia. El único lugar que estaba habilitado es la entrada y salida del lugar, con lo cual se abarrotó de gente, teniendo en cuenta que había mucha gente que se encontraba en este lugar festejando el Año Nuevo como se celebra cada año. Esto es lo que habría pasado. Decíamos, se descartó desde el principio de la jornada que podría ser un ataque terrorista. Esto habría sido en horas de la madrugada, alrededor de la 1:30 de la mañana, donde se procedió a llevar adelante un servicio de emergencia bastante importante con bomberos, bueno, por supuesto, defensa civil, sanitaria, tratando de rescatar más gente. Hasta ahora se sabe que son 115 personas las heridas que se encuentran siendo atendidas en hospitales, diferentes hospitales, los más cercanos, teniendo en cuenta que también ya había muchos hospitales llenos de gente, porque siempre hay lastimados en estas celebridades y hay mucho trabajo para los médicos, así también como los de Seguridad Nacional. Esto es lo que se sabe hasta el momento. En vivo te contamos lo que está pasando en estas imágenes. Decíamos, esto se habría producido a la 1:30 de la mañana en este bar. Son 2 mujeres las que declararon a una emisora francesa, donde se pudo rescatar estas 2 declaraciones que te contaba. En el principio, que sería un festejo de cumpleaños, donde encendieron una bengala para la torta. Y la segunda, que es la más firme hasta el momento, es que habrían puesto una bengala en una botella. Mientras había una banda tocando, bueno, muy parecido a lo que tuvimos que tener en nuestro país cuando sucedió lo de Cromañón. Lamentablemente nos lleva a ese recuerdo, ¿no? En este caso, 40 personas fallecieron, sucedió a la 1:30 de la madrugada, decíamos, de este jueves 1 de enero del año 2026. Muchos hablaron, por ejemplo, el intendente de esta localidad lo que dijo es que estaba prohibido terminantemente en lugares cerrados el uso de bengalas. Por otro lado, habló Macron, el presidente de Francia, porque desde allí él se ofreció a recibir heridos en cuanto se enteró de esta triste noticia. Recordamos que hay varios franceses que podrían estar en este lugar. También decimos que con estas 40 personas hay algunas de las que fallecieron que no han sido reconocidas en su totalidad, con lo cual hay muchas familias que todavía no saben si la persona está internada o ha fallecido. Lamentablemente, cuando pasan estas tragedias, las horas son cruciales para conocer más detalles. La gente, lo que se decía, es que intentó escapar frenéticamente en el momento en el que se inicia este incendio, en esta discoteca, ubicada en el sótano por unas escaleras estrechas. Estamos hablando de un sótano, ¿no? Y a través de una puerta muy estrecha, decíamos, lo que provocó una avalancha de gente, según una de las mujeres, porque aparentemente no había, como decíamos, una salida de emergencia, lo cual todos tratando de salir por la misma entrada también, porque esto es entrada y salida. Un joven que estaba presente en el lugar declaró que la gente rompió ventanas para poder escapar del incendio, y algunos resultaron gravemente heridos. Agregó también que vio a unas 20 personas luchando por escapar del humo y las llamas, lo que según él parecía ser una película de terror. Esta es una de las declaraciones que se conoció hace poco. Y la pregunta es por qué fue tan letal, ¿no? Tan rápido, además. Bueno, las autoridades suizas denominaron al incendio como uno de los más arrasantes, un término francés de extinción de incendios que describe cómo un incendio puede desencadenar la liberación de gases de combustible que pueden encenderse violentamente y causar lo que los bomberos denominarían una descarga eléctrica generalizada o un cortacorriente. Esto es lo que se va aparejando a medida que pasan las horas, porque no hay un detalle todavía de lo que pudo haber pasado, pero sí hay alguna certeza de acuerdo a algunas declaraciones que sí pudieron hacer algunas personas. Según la agencia de noticias suiza, bueno, que citó a las autoridades del cantón de Belairse, en el bar hubo un momento, un fenómeno altamente peligroso en el que el fuego se propaga repentinamente y violentamente al interior, y este fenómeno provocó una o más explosiones. Bueno, esta es la información, Pablo, que vamos recabando a medida que se va conociendo. ¿Por qué?
porque sigue siendo en desarrollo. Si bien esto ocurrió a la 1:30 de la mañana, los trabajos continúan y estas son imágenes de lo que está pasando en este momento cuando la gente se acerca a prender esta vela, una flor, como para acompañar este triste momento que empezaba de esta manera el año, ¿no? Totalmente. Y te agrego algo, mira que las autoridades declararon estado de emergencia en el cantón de Valais, que coordinan, digamos, los recursos de rescate y la atención médica, y muchos de los heridos también fueron trasladados a hospitales de ciudades suizas como Lausana, Zúrich y Ginebra, además de otros centros en la región. También se hablaba de las nacionalidades, ¿no? De qué nacionalidades había ciudadanos, y se escuchaba también la versión de que había varios ciudadanos italianos en esta zona, que es un lugar también muy cercano, pues estás ahí muy cerca de Italia, y mucha gente elige estos destinos, o muchos italianos van a vivir allá para tener un mejor, digamos, mejor calidad de vida, porque hay mejores sueldos en esta región, en Suiza, y bueno, es muy probable que también hayan estado celebrando el fin de año en este lugar, así que la realidad es que se hace muy complejo y es muy, digamos, la información va al último momento, vamos enterándonos un poco cada segundo qué es lo que va surgiendo de toda esta situación. Exactamente. Después, por otra parte, es importante destacar como la respuesta de emergencia que los servicios, digamos, suizos desplegaron decenas de ambulancias, helicópteros, equipos de rescate para atender a los heridos, para evacuar los afectados. Y las autoridades también abrieron líneas de atención para familiares y continúan trabajando para identificarse a las víctimas. Y por lo que teníamos investigado también, no es un lugar demasiado grande, es bastante chico y es muy grande el número de personas entre los fallecidos, que se hablaba de estos 40 fallecidos y de los otros 100, 115 que están heridos en una situación bastante complicada. Es bastante, digamos, al parecer, por lo que se ve en el lugar y por la información que fuimos recabando, es un lugar muy chico y que este suceso que vos estabas trasladando recién a la audiencia, la realidad es que hace que esto sea mucho más complejo. Ahí estamos viendo algunas imágenes del local, que es muy chico realmente. Entonces, imagínate en ese espacio reducido para poder salir y cómo puede llegar a afectar un incendio digamos, que se propaga tan rápido, con tan poca gente, pero abarrotada en ese lugar celebrando fin de año. Exacto, y además se va conociendo más información. Vos decías, Pablo, a la izquierda estamos viendo las imágenes en vivo desde Suiza, donde familiares se acercan con velas, una forma de acompañar a las víctimas. Y por el otro, el trabajo de los bomberos, policía. Y más allá de esto, que es un espacio chico para tanta cantidad de gente, hay muchos relatos que van apareciendo de los jóvenes que estuvieron en ese lugar y hablaron sobre lo rápido que avanzó el fuego. Fue de inmediato, en apenas decenas de segundos, las llamas se propagaron por toda la discoteca, es lo que cuentan, como decías, ubicada en el sótano, en este caso, de un edificio de 2 plantas, luego en un lapso estimado de 2 a 3 minutos, estamos hablando, el incendio alcanzó la planta baja, que decíamos, es un sótano, con lo cual estaba terminantemente prohibido lo que tiene que ver con el uso de fuegos artificiales, bengalas, lo que sea. Y este incendio, según los sobrevivientes, bueno, en este caso vamos a hablar de Emma y Albane, que calcularon que en el momento del siniestro había alrededor de 200 personas dentro del bar. Es muchísimo, es lo que decías vos, ¿no? En un sótano pequeño, un lugar reducido, mucha gente en este lugar. Tengo para agregarte también lo que es las nacionalidades, que estábamos hablando un poco de esto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó que al menos 15 ciudadanos italianos resultaron heridos y alrededor de 16 están desaparecidos tras el incendio. Después, por ejemplo, en el caso de Francia, el gobierno francés dijo que al menos 2 franceses están entre los heridos atendidos por los servicios de urgencia. Después, por el otro lado, se habla de Reino Unido, que digamos la oficina extranjera de Reino Unido está indicando que monitorea la situación y está listo para brindar asistencia a posibles ciudadanos británicos que pueden haber sido afectados, aunque todavía no ha sido publicado el número específico aún. De España, que también es un destino que elige muchos españoles para, digamos, celebrar, no hay reportes todavía de víctimas españolas, pero bueno, lo primero que se destaca es en los 15 ciudadanos italianos, más los 16 que están desaparecidos tras el incendio, y después los 2 ciudadanos de Francia. Y que quiero subrayar esto que es muy importante, es un destino muy elegido, muy lujoso, como estabas transmitiendo antes, y bueno, mucha gente decide
por celebrar el fin de año en estos lugares, o incluso, como te contaba antes, conozco mucha gente que, digamos, italianos que se han ido a vivir a esta región, a Suiza, por las posibilidades económicas que esto les trae. Recordemos que es una de las cunas, digamos, de las finanzas, una de las principales ciudades en el rubro de las finanzas, y mucha gente dentro de este rubro elige este lugar para también vacacionar, que están viviendo en esta ciudad. Por lo tanto, también nos preocupa esto de los ciudadanos de distintas nacionalidades, que esto, al ser Europa, están dentro de un rango cercano de un avión de cerca, digamos, o de transporte, incluso de poder llegar a estos lugares. Muy bien, ahí estamos compartiendo las imágenes, un poco del lugar, de las calles aledañas, donde realmente fue impresionante lo que pasaba en las primeras horas de este 1 de 2026. Y decíamos que se calcula, según la declaración de 2 personas que hicieron en las últimas horas a medios locales, habría 200 personas en el bar, algo que estaría prohibido. También decían, cuando comenzaron a huir, observaron escenas extremas. Al mirar hacia atrás, por ejemplo, vieron a varias personas envueltas en llamas. Entiendan lo que es esto, porque no es una película, es terrible lo que vivieron estas personas. Mientras otras también estaban intentando escapar desesperadamente por el único acceso disponible. Recordamos que cada lugar, teniendo en cuenta que esto es un sótano, la habilitación seguramente era la correspondiente, porque decíamos, es un lugar turístico muy importante, reconocido, pero no se sabe, mediante la investigación que se está llevando, si esto estaba bien en cuanto a la capacidad que tenía el lugar. La salida del local, según relataron, resultó insuficiente para la cantidad de personas que intentaban evacuar. Alguna de las personas dijo que no encontraban la salida, seguramente no habrá estado marcada, por eso ella decía con desesperación, no encontrábamos la salida. Fueron momentos críticos y desesperantes. La escalera que conectaba el subsuelo con el exterior se transformó en un cuello de botella, lo que suele pasar cuando la gente está desesperada tratando de resguardar su vida. Totalmente. Exactamente. En medio del empujón colectivo que se daba en ese momento, una de las jóvenes cayó y sufrió una lesión en la rodilla, y ante la posibilidad de evacuar con rapidez, una persona rompió uno de los cristales del local para abrir una vía alternativa de salida. Son jóvenes francesas las que coincidieron también en que el humo, el fuego y los gritos generaron una atmósfera caótica dentro del bar. No se ha reportado una situación de esta magnitud en Suiza. Nosotros, los argentinos, hemos relatado a través de la comunicación e información lo que ha pasado y lo que ha vivido, ¿no?, la gente de Cromañón, y es muy parecido a esto que estamos contando ahora, realmente desesperante, y las secuelas que podría quedar en la cantidad de gente que hasta se encuentra todavía internada, que se sabe, Pablo, que son alrededor de 115. Sí, totalmente. Hasta ahora. Te agrego un dato que es importante destacar. Le Constellation, este bar, digamos, el lugar donde se dio esta fiesta, donde ocurrió en esta zona, digamos, tiene una capacidad de 300 personas en el interior y otras 40 personas en la terraza. Esta información proviene un poco del sitio web del establecimiento y sobre todo de las autoridades locales que fueron citadas por medios regionales. Por el otro lado, se habla de la versión, digamos, no hay tantas versiones de cuántas personas había dentro del local, pero si ya sacamos las cifras de la cantidad de personas que, digamos, 115, estamos hablando, entre 100 y 115, y después estamos hablando de los 40 muertos, bueno, estamos diciendo que teníamos por lo menos 140 o 150 personas que fueron, digamos, perjudicadas con esto. Bueno, tal vez haya sucedido que haya más capacidad de la que puede haber. Más personas de la capacidad que tendría el lugar. Que estas chicas, se conoce todo a través de declaraciones que hicieron algunas personas. Claro, testigos, algunas denuncias son policiales y otras que se pueden conocer a través de los mismos medios, que serían alrededor de 200 personas las que vieron en total que habrían dentro de este boliche, que recordamos era un subsuelo. Y dentro de estas afirmaciones, las jóvenes que dieron estas declaraciones, bueno, afirmaban que no escucharon ninguna explosión. Por eso lo primero que se da a conocer es que no es un acto terrorista, como venimos contando alrededor del mundo lo que pasa. De hecho, la última fue en Australia, que si bien fue un lugar abierto, no nos sorprendería que fuera un acto terrorista, pero no. Y un dato que coincidió también con la información difundida por las autoridades suizas, que descartaron esta hipótesis, ¿no?, del atentado. Desde el primer momento, los investigadores señalaron que el hecho tuvo un carácter accidental, aunque las pericias continúan todavía para establecer
responsabilidades eventuales, ¿no? Lo que hablábamos recién, la capacidad del lugar y la cantidad de gente que había. Y por otro lado, atención con esto, la puerta de salida, porque habría una sola, teniendo en cuenta que era un subsuelo, ¿no? Muy difícil, quizás que haya dos, uno empieza a pensar, pero es por eso que la gente tuvo poco tiempo para el escape del incendio tan inmediato. Y el pánico que esto genera ante el encierro, digamos, y el, digamos, como lo rápido que se propaga el fuego, esto genera una reacción en cadena de si tenemos un espacio comprimido donde están las personas y empieza también a generar esta búsqueda de dónde está la salida, entran en pánico y muchas veces eso es lo que genera también que hayan accidentes y ahí empieza toda esta reacción en cadena donde vemos heridos, vemos también el tema de los fallecidos, lamentablemente. Así que esto es muy complejo. Se dice que alrededor de la 1:30 hora local de allá es que se dio este evento puntual y testigos decíamos que se habla de una gran cantidad de jóvenes y visitantes internacionales, muchos de ellos entre 15 y 25 años, aunque no hay cifras oficiales sobre el número exacto presente. Esto es información que trasciende de medios regionales que informan al minuto lo que va sucediendo con respecto a esta situación. Bien, ahí estamos viendo por un lado las imágenes a la izquierda de lo que está sucediendo en este momento en Suiza, con la conmemoración, las familias que se van acercando con su vela, con su flor, para conmemorar a los fallecidos, una manera de acompañar a los familiares, ¿no? Decíamos que también hay personas que todavía no han podido ser reconocidas desde los 40 fallecidos, justamente que se están nombrando, que son el total hasta el momento, porque hay que decir que hay 115 personas que están siendo atendidas con graves lesiones. A la derecha lo que estamos compartiendo es la investigación, el trabajo de la Seguridad Nacional de dicho país en Suiza, donde esto y las tareas se van a seguir llevando adelante por varios días, porque es una manera de que sigan o empiecen a confirmar qué es lo que pasó. Se barajaban tal como lo decíamos, dos hipótesis en total, en el cual una podría haber sido una fiesta de cumpleaños donde prendieron una bengala en la torta y la otra es la botella, que es lo que se está señalando en este momento en la pantalla, porque esta sería la principal causa que dio como resultado que salga la bengala disparada al techo y ahí es cuando se produce el incendio. Una de las personas que estuvo allí presente decía que se propagó muy rápidamente y tiene que ver con la capacidad del lugar y también la cantidad de gente que había allí. Por supuesto, vamos a continuar con esta información de lo que ha sucedido con todas las investigaciones desde Suiza.